una hemorragia en sistema nervioso central, porque como les comentaba yo en la clase anterior, nosotros pues ya adultos, en los niños no tanto, porque en los niños hasta que no se cierran las fontanelas, o sea, el problema en los niños es más o menos después del año, cuando ya se están cerrando las fontanelas, y en el adulto pues tenemos el problema porque ya las fontanelas están cerradas, que es que si tenemos un hematoma, recuerden que el hematoma o la hemorragia hacen espacio, y al hacer espacio comprimen, aumenta la presión intracraniana y eso hace o provoca que el cerebro tenga que salir por algún lado. Y lo único que tiene el cerebro para salir es el agujero magno o el agujero occipital, que ustedes saben que por ahí pasa, por donde pasa el tallo cerebral, y eso va a provocar que las amígdalas cerebelosas se hernien. ¿Ustedes recuerdan qué es lo que pasa cerca o qué tenemos nosotros en el tallo cerebral y cerca de las amígdalas cerebelosas? ¿Qué controla eso? ¿O qué función tiene? ¿O qué nos controla en esas partes a nosotros? La respiración. La respiración, uno, ¿y qué más? Creo, profe, el ritmo cardíaco. Y el ritmo cardíaco, o sea, es la parte del centro vagal de nosotros, respiración y ritmo cardíaco. Entonces, precisamente, por lo menos hace como unos 2 meses, estaba revisando una necropsia y uno de los compañeros me decía, pero Lina, y yo mirando la foto me decía, porque tenía una hemorragia, entonces yo le decía, es una hemorragia suranoidea y mira el surco de presión alrededor de las amígdalas. Pero es que eso no lo mata. Yo sí, eso lo mata. Tener una herniación de las amígdalas cerebelosas produce depresión del centro respiratorio, sobre todo de la parte cardiovascular y respiratoria. Cuando ustedes pasan a semiología, le enseñan a uno que los pacientes que están haciendo herniación hacen unos signos que se llaman el signo de coger la moto. Cuando ustedes van a arrancar una moto, ustedes saben que cuando arrancan una moto, pues los que tienen moto, pues yo no tengo moto, pero he visto que mueven no sé cómo se llama eso, la cosita esa de los laterales del manubrio, pero eso no se llama manubrio, bueno, de la moto los laterales para arrancar la moto, lo mismo hacen las personas que se están herniando. Ese movimiento característico semiológicamente le indica a uno que algo está pasando arriba en el sistema nervioso central. Entonces, eso lo mata a uno. Y uno no solamente tiene herniación de las amígdalas. Cuando veamos el capítulo, si logramos verlo, nosotros podemos tener herniación de la parte donde se descansa el quiasma óptico, que es donde se hacen las divisiones de la dura madre, y también podemos tener herniación de unas estructuras adyacentes al tallo cerebral, que por ahí pasa también centro respiratorio y la parte visual. Entonces, estos pacientes a veces lo primero que manifiestan es que ven doble o que no ven nada. ¿Por qué? Porque se comprime el nervio óptico. Bueno, eso como paréntesis. Esa misma hemorragia, por lo menos que yo tenga una hemorragia de 10 cc en cerebro es mortal, pero tener yo 10 cc de hemorragia en tracto gastrointestinal no es mortal. ¿Por qué? Porque yo tengo por dónde salir, ya sea vía oral, o sea, que el paciente me vomite sangre, o ya sea por la parte rectal. ¿Por qué se habla que no es tan severa y que la hemorragia depende del sitio? Porque a mí los 10 cc que sí me produce herniación en sistema nervioso central, en la parte gastrointestinal me puede hacer algo de descompensación del volumen, pues no mucho porque son solamente 10 centímetros, pero si el paciente me llega a tener una hemorragia masiva, por lo menos como ocurre cuando tiene varices esofágicas que se rompen, que el paciente te vomita bocanadas de sangre, y cuando uno viene a mirar el paciente toda la bulimia la vomitó, o sea, te viene y te vomita 1500 cc de sangre, pues eso sí es mortal para el paciente, no se está acumulando en ningún lado, pero toda la bulimia se está saliendo. Lo mismo pasa por lo menos cuando los pacientes tienen tuberculosis, que hacen los granulomas y se necrosan. Resulta que esa necrosis a veces ocurre alrededor de un vaso sanguíneo. Ustedes recuerdan que la necrosis es que me daña la pared del vaso sanguíneo, ¿cierto? O sea, me daña toda la estructura porque las células se mueren. Entonces, esa necrosis de esa pared del vaso sanguíneo, aquí hice la tarjeta. Ay.
esa necrosis de la pared del vaso sanguíneo me va a provocar que el paciente rompa la pared del vaso y así sea respiratorio pulmonar, la sangre salga y el paciente la libere o la bote cuando el paciente está en la parte de teniendo un episodio de hemoptisis, que es lo que ocurre generalmente cuando el paciente tiene tuberculosis y a veces se le muere a uno el paciente por eso, porque empieza a vomitar sangre. Y se descompensa es porque el volumen de lo que está eliminando es mayor. Generalmente no van a ser 10 cc, a veces puede ser mayor de 10 cc, puede ser 1 litro o puede ser 1,5 litros. Recuerden que la volemia de nosotros es más o menos de 1,500 a 2,000 cc. Entonces imagínense uno vomitando eso o por materia fecal que le salga a uno, eliminando uno más o menos 1,000 cc de volumen, pues eso me va a generar una descompensación, que es lo que en este capítulo ustedes recuerdan que hablan, que es el choque hipovolémico. ¿De qué depende de que yo haga alguna alteración a nivel vascular? Entonces, eso depende de varias cosas, de las cuales esas cosas vienen asociadas, o esos puntos vienen asociados con el proceso de homeostasis. Recuerden que cuando yo hablo de homeostasis, ¿es normal o anormal? El término homeostasis es normal, muy bien. Y cuando yo hablo de trombosis, ¿es normal o anormal? Anormal. Anormal. Entonces, cuando nosotros tenemos homeostasis es porque hay pérdida de la integridad del endotelio. O sea, porque yo tengo una lesión, porque tengo un trauma y normalmente yo voy a poder recuperar eso con la cascada de la coagulación. Pero cuando yo tengo trombosis, quiere decir que mi célula endotelial está normal, pero se me va a activar la cascada de la coagulación y voy a tener todo lo característico de una coagulación, o sea, de lo que yo necesito para reparar el tejido, pero de una forma anormal que no se debería activar. Entonces, para poder comprender esta parte, recuerden que para yo poder tener una hemostasis normal de lo que hablamos nosotros, que está entre los parámetros normales, yo debo tener un equilibrio entre el vaso sanguíneo, entre la formación del colágeno y entre el contenido sanguíneo. ¿Por qué el contenido sanguíneo? Porque puede ser que yo tenga mi célula endotelial normal y que tenga mi vaso sanguíneo normal, ¿cierto? Pero resulta que yo tengo una enfermedad. ¿Ustedes recuerdan cuál es el valor normal de las plaquetas en sangre, más o menos? ¿Hasta qué número creen ustedes que es normal las plaquetas en sangre? Más o menos. Como 300.000, 400.000. Por ahí, generalmente es hasta 350, pero eso depende del laboratorio. Resulta que si yo llego y tú me haces un cuadro hemático y en el cuadro hemático me encuentras unas plaquetas de 900.000, ¿es normal o es anormal? Tengo 900.000 de plaquetas. Es anormal. Es anormal. Esa enfermedad se llama policitemia. La policitemia la tenemos por 2 razones o 2 circunstancias. Puede ser que yo tenga un aumento exagerado de los eritrocitos, pero es que también cuando se me aumentan los eritrocitos, recuerden que los mismos factores de crecimiento que me aumentan los eritrocitos, me pueden aumentar también las plaquetas. Esa policitemia se da por 2 razones. Uno, ¿qué función tiene el eritrocito? Transporte de oxígeno. Transporte de oxígeno. Y si yo no tengo oxígeno, ¿qué va a pasar? Hay hipoxia y puede entrar en una lesión celular. Pero antes de la lesión celular, ¿qué mecanismo de adaptación activo yo? ¿Vasodilatación? Antes. Es el primer mecanismo que actúa. Sí, pero después del aumento de la frecuencia cardíaca, ¿qué hago? ¿Vasoconstricción? Sí, pero a nivel celular, ¿qué hago? A nivel de liberación de sustancias, ¿qué voy a hacer?
pues que me produzcan cambio a nivel vascular, pero es que yo también necesito, ¿cuál es el problema que yo tengo? Que no hay suficiente oxígeno. No hay suficiente oxígeno, entonces ¿qué necesito supuestamente según el organismo? El riñón aumenta la puede producción de que eritropoyetina. disminuya la fosforilación oxidativa y se aumenten procesos como glucólisis anaerobia. Pero eso es en la parte metabólica como lesión. O sea, aquí como compensación es lo que usted dice, lo que dice su compañera al principio, la que habló ahorita, que es que recuerden que nosotros tenemos unos cambios vasculares que tratan de compensarlo, aumenta la frecuencia cardíaca, vasoconstricción, vasodilatación. Pero resulta que el riñón dice, el problema que yo tengo es que no tengo eritrocitos y el volumen está bajo, es lo que él censa las dos cosas. Entonces, ¿qué es lo que manda? Manda la eritropoyetina para producir eritrocitos para que el oxígeno sea fácilmente transportado, que ustedes puedan transportar el oxígeno supuestamente para poder llevar. Resulta que yo tengo una enfermedad pulmonar. Esa enfermedad pulmonar se caracteriza porque mis alveolos están dañados. Si mis alveolos están dañados, ¿qué pasa con el intercambio gaseoso? No se va adecuadamente. Exactamente, o sea que el problema no son los eritrocitos, sino que el problema es el pulmón, ¿cierto? Pero es que el problema, acuérdense que el riñón no censa que el problema real es el pulmón, sino que él censa y dice, oiga, se nos está disminuyendo el transportador. Él no sabe que el problema es pulmonar, sino que él dice la opción es hacer más eritrocitos. Entonces, si esa persona hace más eritrocitos, como libera eritropoyetina, recuerden que en una de las clases yo les decía que la eritropoyetina tenía la opción de ser un factor de crecimiento no solamente de los eritrocitos, sino que era un factor de crecimiento también para las plaquetas. Entonces el señor aumenta la hemoglobina y aumenta las plaquetas. Pero al aumentar la hemoglobina y las plaquetas, ¿qué pasa si yo aumento el volumen? El volumen de los eritrocitos con la sangre. ¿Se vuelve más líquida o se vuelve más viscosa la sangre? Ay, qué pena, es que estoy subiendo escaleras. Me van a escuchar agitada. Más viscosa. Y si se vuelve más viscosa, ¿qué pasa con el flujo laminar? Disminuye, ya no va a ser tan laminar. ¿Va a ser lento o va a ser rápido? El flujo sanguíneo. Más lento. Más lento. ¿El corazón tiene que hacer más trabajo o menos trabajo? Más trabajo. Más trabajo. Más trabajo. Todavía me faltan 2 pisos, voy en el cuarto. Y empecé en el sótano. Y eso que hago ejercicio todos los días, ¿no? A ver, entonces, el problema de eso es que usted tiene células endoteliales normales, vasos sanguíneos normales, pero tiene un problema en el contenido celular. Si el flujo sanguíneo se vuelve más lento, ¿qué tiene de opción las células que pasan por ahí? ¿De entrar en contacto o de pegarse de pronto? ¿O ustedes qué creen? Sí, ¿O no entrar en contacto? Entran en contacto como con la parte del vaso, porque está más tiempo en ese mismo segmento. Exactamente. Entonces, ay Dios, entonces voy a tener lo que es agregación y activación de las plaquetas, y estos pacientes se caracterizan porque te pueden hacer trombos. No tienen, pues con el tiempo ellos van a hacer una cosa que se llama disfunción endotelial, porque recuerden que el problema no son los eritrocitos. El problema, madre, el problema es, hoy sí me dio duro la subida de las escaleras. El problema es que la sangre no circula, y al no circular la sangre, pues tenemos el dilema de que las plaquetas se me van a pegar y empiezo a formar trombos.
Entonces, espérame, toma a ver. Entonces, tenemos que, la otra forma de policitemia es generalmente esa forma de policitemia. Esta es una producida por los pulmones. Entonces, acuérdense que ustedes... Entonces, recuerden que yo puedo tener un aumento de los eritrocitos porque no tengo buena oxigenación. Pero tenemos el otro problema grande, que es que hay una lesión tumoral que es hematológica, donde yo libero mucho factor de crecimiento. O sea, mi liberación de factor de crecimiento no está mediado por el riñón, sino que yo tengo una mutación que hace que yo libere mucho factor de crecimiento descontrolado y me va a producir muchas plaquetas y muchos eritrocitos. Estos pacientes van a estar mucho más hemoconcentrados. Y estos pacientes, el único tratamiento que tienen, por lo menos, el paciente con dificultad respiratoria que tiene un problema pulmonar, ¿qué harían ustedes para disminuirle la producción de eritrocitos? ¿Qué le ponen o qué le dan? Ya les di ya les soplé. ¿Qué le Más ponen oxígeno. o qué le dan? Más oxígeno. Por eso los pacientes que ustedes ven a veces con EPOC o con bronquitis, se ponen cánulas, les pone uno cánulas para que el oxígeno llegue más directamente y más puro al pulmón y puedan hacer el intercambio gaseoso. Pero en esta patología tumoral, el problema es que tengo una alteración que hace que yo libere mucho factor de crecimiento. Y al liberar yo mucho factor de crecimiento que no dependa del riñón, pues el control es mucho más difícil. Y el único tratamiento que tienen ellos es hacer flebotomías. ¿Ustedes saben qué es la flebotomía? ¿O han escuchado ese nombre alguna vez? Está haciendo calor. ¿Está apagado el aire, cierto? Creo que era que le abren, Le sacan sangre. y es para sacarle Ajá. sangre, ¿no? Exactamente. Entonces, lo que hacen al paciente es como donar sangre. Pero recuerden que estas células son células tumorales. Entonces, no me sirve como, o sea, le hacen el mismo tratamiento que cuando hacen las campañas de donación. Hay personas que les gusta donar cada 2 o cada 3 meses. Eso sirve para renovación de los componentes sanguíneos normales, pero estos no lo hacen por donación porque yo quiera donar, sino porque les toca para tratamiento. ¿Por qué? Porque es que yo tengo que bajarle el acúmulo de células que tiene para que no me haga, recuerden que ustedes mismos me están diciendo, si la sangre se pierde el flujo laminar, si se vuelve más lento, ¿ese intercambio gaseoso va a ser fácil o va a ser difícil? Difícil. Porque se va a perder más rápido el oxígeno, se me queda en unos sitios y en otros no me va a llegar más oxígeno. Entonces, ese es el único tratamiento que tenemos con estos pacientes. Entonces, recuerden que generalmente yo debo tener un equilibrio de las 3 cositas, de la sangre, de los vasos sanguíneos y una cosa importante de la formación de coágulos. O sea, que yo deba tener siempre una lesión endotelial o una lesión en la pared del vaso sanguíneo para la formación de coágulos. Entonces ya venimos con unos términos y este capítulo lo bonito es que ya empezamos a ver unos términos que ustedes van a empezar a ver de aquí para el resto de su vida. ¿Qué es la trombosis? Recuerden que la trombosis es la formación de un coágulo en un vaso intacto, o sea, es utilizar lo que nosotros utilizamos normalmente en la homeostasis, pero con un vaso dañado. Aquí la diferencia es que el vaso sanguíneo va a estar intacto, pero a pesar de estar intacto el vaso sanguíneo, la célula endotelial no va a estar intacta 100%, porque para que yo tenga el proceso de formación de trombos, la célula endotelial debe tener una característica particular, que ya lo vimos. ¿Ustedes qué creen que deben tener esa célula endotelial? ¿O qué debe sufrir esa célula endotelial para que yo diga el vaso está intacto histológicamente, pero funcionalmente no es intacto? ¿Qué característica debe tener esa célula endotelial? ¿O qué alteración? Sí, pero recuerden que para yo estar activada tengo que tener normalmente debo tener una lesión, ¿cierto? Pero estamos diciendo que... ¿Aumentando la permeabilidad? Pero ¿cómo se llama eso? Eso ya lo vimos. Hemos tocado el tema varias veces. Contracción endotelial. No, señora. ¿Qué condición debo tener yo, a pesar de que yo estoy diciendo que el vaso sanguíneo es íntegro,
pero les estoy diciendo que funcionalmente el vaso sanguíneo no está íntegro. Y eso responde por la célula endotelial. ¿Qué le pasa a esa célula endotelial? Porque recuerden que cuando ustedes me dicen que la célula endotelial está activada es porque tiene una lesión que hace que la célula endotelial se active. O sea que yo ahí no estoy diciendo que la pared está íntegra, sino que la célula tiene una lesión, por lo cual tiene que activar los mecanismos de la cascada de la coagulación. Entonces, ¿qué condición debe tener esa célula endotelial? Disfunción endotelial. Disfunción endotelial, eso es. Que recuerden que cuando yo hablo de disfunción endotelial, y eso lo hablamos en una clase, la célula se vuelve proinflamatorio y procoagulante, o sea, pierde toda la capacidad de volverse anticoagulante. Y al volverme yo procoagulante, hace de que yo esté íntegra, pero voy a ser inductora de formación de trombos porque activo la cascada de la coagulación sin necesidad de tenerla que activar, porque no tengo los factores que son anticoagulantes. Generalmente recuerden que cuando yo tengo una disfunción endotelial, el vaso sanguíneo, o sea, la estructura del vaso sanguíneo entre comillas, o sea, decir yo que tiene una íntima, una media y una adventicia, está configurada normal, no hay una pérdida de la integridad. Si hay pérdida de la integridad de esa pared, nosotros ya no estamos hablando de trombo, sino que estamos hablando de hemostasis con formación de coágulo para poder reparar ese vaso sanguíneo que está dañado. Entonces, ¿cuáles son los componentes? Pues que yo tengo una pared vascular, unas plaquetas y la cascada de la coagulación. Entonces, ¿qué es lo que ocurre normalmente? Y esto es un recorderis suyo de fisiología. Recuerden que normalmente, y eso nosotros lo hablamos en el principio de inflamación, decíamos que había un agente estresante o una lesión del vaso sanguíneo y que lo primero que ocurría era una vasoconstricción pequeñita, porque hay liberación de endotelina y hay liberación de tromboxano A2. Esa endotelina y ese tromboxano con esa vasoconstricción pequeñita Entonces, lo que ocurre es que esa contracción pequeñita, cuando la célula endotelial se va, hace que el tejido conectivo que está en contacto con, o que hace parte de la matriz o de la membrana basal, entre en contacto con las plaquetas y recuerden que ese contacto con las plaquetas va a permitir que la plaqueta se active. Y al activarse esa plaqueta, pues va a permitir que haya adherencia, activación plaquetaria y agregación. Eso es lo que nosotros llamamos la hemostasis primaria. O sea, la hemostasis primaria es cuando hay la lesión, hay exposición de la matriz extracelular, principalmente del colágeno, esto permite que las plaquetas se agreguen. Nosotros tenemos que evolucionar de esa hemostasis primaria a una hemostasis secundaria porque recuerden que al principio son solamente plaquetas unidas. Y si esas plaquetas están unidas, o sea, solamente ellas sin un cemento, sin nada que las sostenga, ¿qué pasa con el flujo sanguíneo? ¿O qué puede hacer el flujo sanguíneo si esas plaquetas no están firmemente unidas? Las arrastra. Y entonces, si se llevan las plaquetas en la hemostasis primaria, ¿qué va a pasar con ese vaso que se lesionó? ¿Va a sangrar o no va a sangrar otra vez? Va a sangrar. Entonces, por eso obligatoriamente nosotros tenemos que hacer el proceso de activación de la parte secundaria de la cascada de la coagulación, que ya lo vamos a ver. Entonces, ustedes tienen aquí un vaso sanguíneo normal, ¿cierto? Miren que no tenemos ninguna alteración. Recuerden que estamos recordando la hemostasis normal. Entonces, este vaso sanguíneo normal presentó una lesión en la parte de las células endoteliales, lo que hace que provoca que haya una pequeña vasoconstricción por liberación de endotelina de las células endoteliales adyacentes, lo que va a permitir que las plaquetas que pasen por ahí se empiecen a agregar, porque hay liberación también de tromboxanos, hay exposición, recuerden, del factor 7, que es el factor de von Willebrand, que permite también
que las plaquetas se me peguen a la parte de la membrana basal para hacer todo el proceso de cierre de ese vaso sanguíneo primario, por la parte primaria de la hemostasis. Luego de hacer ese proceso, recuerden que hay exposición del factor tisular, que junto con el factor 7 van a permitir el reclutamiento de más plaquetas, lo que me va a permitir la hemostasis secundaria. Recuerden que ese factor tisular es lo que nosotros llamamos el factor 3, que lo va a producir principalmente las células endoteliales cuando se lesionan. Y generalmente este proceso, ¿qué es lo que nosotros queremos hacer? Que esta cascada se active, tanto la vía intrínseca como la extrínseca se unan en el factor 10 para la producción de fibrina, que recuerden que cuando ustedes vieron fisiología, les explicaban que la fibrina es el cemento que uno tiene en la hemostasis normal para poder sellar adecuadamente ese vaso sanguíneo. Hay una cosa particular, me regreso acá. ¿Qué pasaría si yo sigo en vasoconstricción en ese vaso sanguíneo, en este que están viendo en la gráfica A? ¿Qué pasa si yo sigo en vasoconstricción en el vaso sanguíneo y no hago el proceso posterior de vasodilatación? ¿Qué podría ocurrir? Que cuando se haga la agregación plaquetaria se reduzca mucho la luz del vaso. Ajá, y si se reduce la luz del vaso, ¿yo qué puedo producir? ¿O qué puedo desencadenar si se me reduce la luz del vaso? Hipoxia. Hipoxia y luego isquemia. Exactamente, entonces, ¿ustedes recuerdan qué era lo que yo les decía de la disfunción endotelial? Hablamos que es procoagulante y es proinflamatoria, pero tiene una característica particular principal, fuera de esas dos que son también importantes. Que se vuelve ¿Es permeable. permeable? Sí, se vuelve permeable, pero es algo de función. Espérenme un momentico, chicos, voy a contestar una llamada aquí del ingeniero de medicina legal y ya le regreso la llamada. Ay, qué pena, chicos, ¿me ayudan con las diapositivas? Bueno, estábamos hablando, ustedes que me habían dicho, qué pena, perdí el hilo con lo que me preguntaron. Profe, usted nos estaba preguntando qué función perdían las células endoteliales. Ajá, entonces, ya hablamos que se vuelve procoagulante y proinflamatorio, pero yo por ahí les había echado una cuña que ella pierde la capacidad de hacer algo porque pierde la capacidad de estimularse por algo y gana la capacidad para estimularse por otra sustancia. ¿A que pierde la capacidad de hacer vasodilatación por el óxido nítrico? Exactamente. Entonces pónganse en el dibujito mientras yo lo busco, que vamos aquí, esto no lo deja uno buscar desde donde uno está, sino que lo regresa a uno a la primera. ¿Qué pasa si yo hago la vasoconstricción? Tenemos una célula endotelial en vasoconstricción, ¿cierto? Que tiene disfunción endotelial. ¿Qué pasa si las plaquetas se siguen pegando en ese proceso de vasoconstricción que yo tengo? Va a pasar lo mismo que ustedes me dijeron ahorita. Se cierra la luz del vaso por acción de las plaquetas y el paciente me va a sufrir de un proceso de hipoxia o isquemia. Generalmente eso es lo que ocurre cuando yo tengo lo más común, la placa ateromatosa. Si yo tengo una placa ateromatosa que se sube a la luz del vaso, ¿me puede regalar una hojita, por favor? ¿Y un marcador? Yo no sé qué me hicieron mi marcador. Ah, no, ya lo encontré. Espérenme, ya les... Gracias. Tenemos aquí el ejemplo del vaso, ¿cierto? Bueno, nos comemos toda la parte de cómo se... Recuerden que para yo formar la placa
ateromatosa, primero debía estar presentando una disfunción endotelial que ya me lo dijeron. ¿Qué pasa con esta luz del vaso? ¿Qué pasa con esta luz del vaso? ¿Qué pasa? Normalmente, esto es un vaso con disfunción endotelial, pero todavía no tiene ningún problema aparentemente de su estructura. Aparentemente les digo entre comillas, porque tenemos una placa ateromatosa. ¿Qué pasa con esta luz del vaso? ¿Y qué pasa con esta luz del vaso? ¿Y qué pasa con esta luz del vaso? ¿Qué pasa con esta? ¿Qué tiene qué? Diferente calibre, diferente tamaño. Diferente calibre. Entonces, si yo llevo la sangre para acá, ¿aquí cuánto le pondrían ustedes? ¿Qué diámetro tendría este de la luz si este es el 100%? ¿Aquí cuánto le ponen? El 50. Sí, pongámosle el 50, ¿cierto? Bueno. O sea que normalmente aquí la luz del vaso, nosotros tenemos la luz del vaso entre comillas, como si tuviera un proceso de vasoconstricción, pero recuerden que no tengo vasoconstricción, sino que la luz se disminuyó por lo que yo estoy acumulando acá. Si hay un flujo turbulento, ¿qué pasa con el flujo cuando llega? Aquí viene el laminar, ya le soplé la respuesta. ¿Qué pasa cuando yo voy a subir acá? ¿Cómo me voy a volver? Como cambia de un diámetro más pequeño a uno más grande, se vuelve turbulento. Turbulento. O sea, se vuelve como los remolinos de un río. ¿Qué le va a pasar a esa célula endotelial que está acá? Si esto se vuelve como un remolino. ¿Qué puedo hacer yo? ¿Se puede levantar la célula endotelial y exponer el colágeno? Ajá, entonces resulta que se levanta, se va la célula endotelial y aquí yo voy a tener colágeno. Cuando se va la célula endotelial, ¿cuál es el primer mecanismo de adaptación que yo hago según la gráfica A? Vasoconstricción. Vasoconstricción. Entonces hagamos el ejemplo. Ay, qué pena, lo hice muy grande. Resulta que ustedes tienen la placa e hizo la vasoconstricción. No alcanzó a hacer agregación plaquetaria. Yo hice la vasoconstricción. ¿Qué pasó? Esta es mi placa, ¿no? Aquí me rompí. Hice el proceso de vasoconstricción. ¿Qué pasó con la luz? Se ocluyó. ¿Puedo hacer infarto o no puedo hacer infarto? Sí. Porque recuerden que la célula endotelial no responde ¿a quién? Al óxido nítrico. Y me puede ocluir la luz del vaso. Por eso una de las cosas, y por eso me adelanté un poquito y se los expliqué acá, es que una persona que tiene enfermedad ateromatosa superior al 50%, o sea que tenga una obstrucción del 50, del 60, del 70, del 80%, cuando el flujo sanguíneo cambia bruscamente y le produce ruptura de la célula endotelial, desencadena una vasoconstricción y esa vasoconstricción le puede desencadenar a ese paciente un infarto de miocardio. Cuando yo vengo a mirar, por lo menos si ese señor se muere súbitamente y yo voy a hacerle la necropsia, encuentro que en esa arteria no hay un trombo. ¿Por qué no hay trombo? Porque no alcanzó a hacerme el proceso de agregación plaquetaria, porque recuerden que la vasoconstricción es tan severa que me cierra la luz del vaso y no alcanza a hacer el paciente circulación. Pero si el señor no tiene la obstrucción del 50, sino del 30%, recuerden que en la parte de arriba, a pesar de que haga vasoconstricción, le puede seguir pasando sangrecita. Entonces va a ser un cuadro de hipoxia, pero no me alcanza a hacer un cuadro de isquemia completa, y ahí yo sí alcanzo a hacerla, alcanzo a ver si el paciente no se me muere de una vez. Alcanzo a ver que en la pared del vaso sanguíneo el paciente me hizo activación de la cascada de la coagulación, pero recuerden que como aquí es una lesión directamente por una alteración de la estructura, no es un proceso de homeostasis, sino es un proceso de trombos, porque ese daño de la estructura se da por depósito anormal de lípidos en la capa de la íntima del vaso sanguíneo. Entonces, teniendo en cuenta eso, también tenemos unas cosas importantes que es lo que ustedes ven acá. Entonces, normalmente nosotros, ¿qué hacemos? Normalmente tenemos, me regreso otra vez para esta gráfica.
tenemos un vaso sanguíneo normal donde mis células endoteliales funcionan normalmente. Tengo una lesión que me daña mi célula endotelial, tengo liberación de endotelina y tromboxano A2 que van a hacer que haya una vasoconstricción pequeñita para que empiece a hacer la agregación plaquetaria y para que se empiece a fijar firmemente ese coagulito, porque mi vaso está normal, es un coágulo, no es un trombo, a la membrana basal de la célula endotelial, que es la hemostasis primaria, para que luego se me activen otra secuencia de sustancias para formar el cemento final que mire que se deposita entre plaqueta y plaqueta para poder hacer el proceso de homeostasis secundaria. ¿Qué pasa si yo no detengo o no tengo factores que me ayuden a controlar la hemostasis normal? ¿Qué ocurriría? ¿Qué ven ustedes acá? ¿Qué puede pasar? Pues que la agregación plaquetaria se puede descontrolar y puede aumentar mucho. Y si aumenta mucho, ¿qué me puede generar? Una obstrucción. Una obstrucción. Entonces, normalmente, ¿nosotros qué hacemos? Normalmente, nosotros lo que hacemos es que en la parte... Espérame, yo les trato de dibujar acá, allá. Cuando nosotros tenemos una lesión en un vaso sanguíneo normal, nosotros tenemos por lo menos la lesión en este lado. ¿En dónde necesito yo hacer la activación de la agregación plaquetaria? ¿En todo el vaso sanguíneo o donde tengo la lesión? En la lesión. Donde yo tengo la lesión. Pero lastimosamente cuando yo empiezo a liberar tromboxano A2, endotelina, empiezo a liberar factores de la coagulación, ¿será que la sangre deja de pasar por el vaso sanguíneo mientras yo hago la cascada de la coagulación o sigue pasando? Sigue pasando. Sigue pasando. Entonces, todos los factores que yo tengo activados que están actuando acá, lastimosamente la sangre los va a arrastrar. Y si la sangre los arrastra, me los va a llevar más abajo, o sea, me va a llevar a los factores activados a este lado. Pero ¿será que yo necesito los factores activados acá o los factores activados acá? Solo se necesitan en el sitio de lesión. En la lesión. Entonces, ¿cómo hago yo para desactivar estos factores? Porque si yo no puedo detener el flujo. ¿Qué creen ustedes? ¿Qué tengo yo que hacer o qué hace la célula endotelial? Porque eso es función de la célula endotelial. Pues como las células endoteliales en ese segmento no están dañadas, los repele, ¿no? No deja que se peguen a la pared. Pero recuerden que son factores activados, que son proteínas activadas. Ya la liberación de prostaciclina y de factor activador de plasminógeno. Sí, pero ¿cómo se llaman eso en su conjunto? ¿Qué función tienen ellos en sí? Impiden la formación impiden o detienen la formación del coágulo. O sea, ¿que son qué? Anticoagulantes y antifibrinolíticos. Exactamente. Entonces, la célula endotelial, como está funcionando bien, ellas, pues como sigue el flujo sanguíneo, se van a trasladar sustancias que están activadas acá. Pero como ella está funcionando súper bien, ella sabe que tiene que comportarse como anticoagulante o como procoagulante. Las de acá. ¿Cómo se debe comportar? Anticoagulante. Como anticoagulante. Y no solamente tiene factores destructores de la fibrinolisis, también tiene parina endógena, proteína CIS, y hay otras sustancias que también intervienen en la respuesta inflamatoria que hacen que esa sustancia se desactive. Si esa sustancia se desactiva, pues no me va a permitir que lo que yo estoy formando en este lado se me crezca, sino que solamente sea en el sitio que yo lo necesito. Nos vamos para la célula que tiene disfunción endotelial. Si yo les digo que es procoagulante y proinflamatoria y que pierde todo lo anti, ¿qué pasa cuando ocurre esto? ¿Va a liberar heparina? ¿Va a liberar proteína SS? ¿Antifibrinolítico? ¿Sí o no? No. No. Si no lo libera, ¿qué ocurre? Que ahí se van a empezar a formar más coágulos. Exactamente, y me va a hacer un trombo.
más grande. Por eso es que cuando yo tengo una enfermedad, ustedes van a encontrar que el trombo no se queda, el coágulo normal de la hemostasis sí se queda en el sitio que yo lo necesito. Cuando yo estoy ante un evento patológico como la formación de trombo, el trombo crece. Y en este caso que estamos en una arteria, crece hacia el flujo sanguíneo porque los factores de crecimiento se arrastran. En una vena crece contralateral al flujo sanguíneo por la parte del remolino que hay, porque recuerden que la contracción muscular en una vena es mucho menor y eso lo vamos a ver más adelante. Entonces pasamos otra vez para la parte de la hemostasis normal. Entonces recuerden, nosotros lo que necesitamos es formar el agregado para formar la hemostasis primaria, pero también necesito poner el cemento para hacer la hemostasis secundaria, para poder generar un tapón permanente y poder así hacer todos los mecanismos reguladores y activadores del plasmógeno. Recuerden que yo necesito que intervengan muchas sustancias para hacer el casquete final, que es lo que nosotros necesitamos. Cuando yo estoy formando un coágulo, no solamente se pegan a las plaquetas, no solamente se va a pegar plaqueta a plaqueta, también se pegan células inflamatorias. Pero como nosotros tenemos factores que son anticoagulantes en una hemostasis normal, nosotros tenemos una remodelación del coágulo. ¿Qué es una remodelación del coágulo? Que el coágulo, por lo menos si ustedes se dan cuenta, en este caso que es un proceso patológico, el mismo coágulo me está obstruyendo la luz del vaso. Cuando yo estoy normal, mis factores anticoagulantes y el macrófago que llega ahí, ayuda a remodelar eso que solamente el coágulo por lo menos me quede de 2 filitas. Y eso no me va a provocar obstrucción del vaso sanguíneo y así se va a mantener intacto. Una de las cosas que tienen que tener en cuenta es que normalmente cuando se forma el coágulo, recuerden que el factor de von Willebrand hace un enlace bastante fuerte que permite que las plaquetas quedan bien adheridas a la matriz extracelular o la membrana basal por puentes. Pero a medida que yo voy haciendo pinos hacia arriba, esa unión no es tan firme. Si esa unión no es tan firme, y ustedes me dijeron que donde se forma el trombo antes hay un flujo turbulento, ¿qué riesgo tengo yo con ese trombo que se está formando? Porque no voy a hablar de coágulo porque estoy diciendo que es la contraparte mala. Normalmente cuando se forma es de 2 filitas y siempre está bien pegadito a la membrana basal. Pero en este caso, mire que tengo 5 filas casi y lo más pegadito es lo que está pegado a la membrana basal y lo otro no es tan pegadito. ¿Qué pasa con el flujo turbulento en ese vaso sanguíneo? ¿Qué me va a generar? ¿Qué puede provocar en ese trombo que se está formando? Un émbolo. Que se lo lleve. Sí. Que lo rompa. Entonces, cuando se rompe, es lo que nosotros llamamos embolia, que es lo que dijo sus compañeras ahorita. Entonces, cuando ustedes sospechen del que el paciente hizo una embolia pulmonar, ¿qué debió haber hecho antes? Un trombo venoso. Un trombo. ¿Y qué debió haber hecho antes del trombo? ¿Disfunción endotelial? Ajá, una disfunción endotelial. Entonces recuerden que todo viene en una secuencia y una cascada. Uno no hace la embolia por ósmosis, o sea, uno no le llega un coágulo, por lo menos en el sistema nervioso central, nunca te llega un coágulo por ósmosis. O puede ser porque se formó en alguna de las cavidades cardíacas o porque yo tengo una comunicación interauricular o interventricular y está alta y pasa al torrente sanguíneo. Ay, gracias. Entonces, si ustedes se dan cuenta, siempre debo tener algo antes de. Entonces, eso es lo que a veces los pacientes no entienden. En estos procesos también son procesos que no son, ¿cómo les digo? Yo empiezo con disfunción endotelial, pero no quiere decir que de entrada yo te voy a hacer trombos. Es un proceso que es paulatino, que va encaminado, que en el transcurso del tiempo yo voy a empezar a hacer trombos. ¿Entendido? ¿Profe? Señor.
Profe, en el caso, por lo menos, de una trombosis venosa profunda, Sí. la apertura de los canales colaterales se hace antes de la formación del trombo o posterior, después de la formación del trombo, porque en el libro lo mencionan, pero no especifican en qué parte. Lo que pasa es que, recuerden, es el mismo proceso que ocurre generalmente, y eso lo vamos a ver en este capítulo, por eso tienen mucho más diapositivas, porque vamos a hablar de la parte fisiológica del miembros inferiores, porque es uno de los eventos más comunes por lo que consulta la gente, y a veces se les olvida. El diagnóstico no es tan sencillo, pero el diagnóstico es más clínico, y más porque si tú no le das tratamiento al paciente urgente, pues el paciente te sigue botando émboles y se va a morir. Resulta que generalmente, recuerden que todo proceso que me genera hipoxia me va a llevar a formar vasos colaterales. Y lastimosamente, siempre donde yo voy a tener la hipoxia, antes de la obstrucción o después de la obstrucción, independientemente que sea arterial o venoso, antes o después. Después, profe. Después porque es donde yo voy a tener la hipoxia. Entonces, lastimosamente, nosotros hacemos vasos colaterales, es en el sitio por debajo donde yo tengo la obstrucción. Entonces, realmente esos vasos colaterales no van a ayudar mucho. No ayudan mucho, ¿por qué? Porque es que si el vaso principal lleva 50 y hago vasos colaterales por el vaso principal, ya me toca repartir en esos 50 en otros 3 vasos sanguíneos colaterales, donde no voy a suplir las necesidades adecuadas porque no se hizo antes de la obstrucción, sino siempre va a ocurrir después porque se libera factor de crecimiento endotelial asociado a la activación de genes inductores de la hipoxia. Recuerden que esto no es un mecanismo fisiológico como ocurre en actividad física o cuando yo hago no solamente actividad física, cuando yo tengo por lo menos que necesito nuevos vasos sanguíneos para la nutrición, que sí va a ocurrir por lo menos de un vaso principal para hacer colaterales, para nutrir el tejido, para volver por lo menos a hacer la recuperación del tejido en caso de que no haya una lesión tan grande. En cambio aquí lastimosamente todo se va a hacer después de la obstrucción, todo, siempre. Recuerden las plaquetas son muy importantes, ustedes saben que ellas son casquetes. ¿Cómo se llaman las plaquetas antes de salir de la médula ósea? Megacariocitos. Entonces nosotros tenemos los megacariocitos son células que son las más grandes de todas, son muy bonitas verlas. Son células que maduran en la médula ósea y cuando ya esas células han terminado el proceso de maduración van a pasar al torrente sanguíneo. Recuerden que esa célula, esa plaqueta, cuando pasa al torrente sanguíneo, ¿tiene núcleo o no tiene núcleo? ¿El megacariocito tiene núcleo cuando pasa al torrente sanguíneo o no? ¿O la plaqueta tiene núcleo cuando pasa el torrente sanguíneo? No, profe. No, profe. Recuerden que son residuos, pues uno puede hablarlo como residuos de una célula grande, pierden el núcleo, por tal motivo ellas tienen que hacer síntesis de las sustancias que necesitan en la cascada de la coagulación en sus gránulos. Por eso ustedes tienen 2 tipos de gránulos, los gránulos alfa y los gránulos densos. ¿Qué pasa con los gránulos alfa? Ustedes van a tener moléculas como de adhesión, como la selectina, van a tener fibrinógeno, factor 5, también van a tener algo del factor de von Willebrand que le va a ayudar a la adherencia, va a tener fibroconectina, va a tener factor de crecimiento derivado de plaquetas. Y si son los gránulos densos, va a tener ADP, va a tener calcio, va a tener serotonina y va a tener adrenalina. Si ustedes se dan cuenta, ella también almacena lo que necesita para poder producir energía, porque recuerden que ella, así como pierde el núcleo, pierde la mayoría de las organelas, lo que no permite que se regenere fácilmente. Por eso es que la plaqueta, ¿cuánto tiempo de vida tiene? ¿En torrente sanguíneo? De 8 a 12 días. Porque ya no tiene forma de hacer el recambio. Lo mismo pasa con los eritrocitos, que por eso los eritrocitos solamente tienen un periodo de vida de 120 días. ¿Por qué? Porque no podemos renovar la membrana
la membrana. Esto es lo que necesito que ustedes revisen, que es la parte de cómo ocurre el proceso. Entonces, normalmente nosotros tenemos la célula endotelial y tenemos nuestra membrana basal. Recuerden que las células siempre actúan por receptores y por gradientes. Entonces, nosotros tenemos por lo menos el factor de von Willebrand, tenemos un receptor en las plaquetas, que es el GPIBL, tenemos la parte de ATP o ADP que ya tienen los gránulos, tenemos su receptor que le va a permitir unirse al fibrinógeno que tiene, y tiene otros receptores que ayudan a la unión de más plaquetas. Recuerden que nuestra respuesta inflamatoria y nuestra respuesta de la cascada de coagulación es más inteligente que los humanos y más inteligente que muchas personas. ¿Por qué creen ustedes que es más inteligente la funcionalidad de nuestro sistema en la parte interna que lo que nosotros hacemos? ¿Será que una plaqueta es capaz de cerrarme el daño de una pared? ¿Una sola plaqueta es capaz de solucionarme el problema del daño de una pared? ¿Ustedes qué creen? ¿Sí o no? No, profe. No, profe. ¿Será que un neutrófilo puede matar a 10.000 bacterias? No. Generalmente lo que es la respuesta inflamatoria y la cascada de la coagulación saben, por ende, que la unión hace la fuerza. ¿Qué quiere decir? Que ellos necesitan amplificar esa respuesta para que lleguen más células, para que la respuesta sea más efectiva, la exposición sea más corta y el daño sea menor. Por eso le digo que trabajan mejor que nosotros, porque generalmente nosotros no somos muy buenos trabajando en equipo. En cambio, ellos sí saben que si trabajan en equipo, pueden recuperar más fácilmente el tejido, porque la función de todas las células que intervienen tanto en la respuesta inflamatoria como en la cascada de la coagulación es la reparación del tejido para que el tejido funcione normalmente. Ese es el bien común de ellos. Nosotros podemos tener déficit de cualquier segmento de esta secuencia, por lo menos. Ustedes recuerdan en el capítulo 1 que yo les decía que uno puede tener una mutación, tener la proteína, pero resulta que me cambió un aminoácido. Si yo tengo esa proteína y me cambio una secuencia de aminoácidos, ¿qué puede pasar con esa proteína? ¿Qué opción tengo si me cambio una secuencia de aminoácidos? Y que de pronto esa secuencia de aminoácidos sea menor. Puede perder su función, la proteína. Puede perder su función. ¿Qué otra opción tengo? O puede también empezar a realizar funciones perjudiciales para la célula. Esa es otra. Y otra, falta otra, que es la intermedia. Que es que la proteína puede tener una función a medias. O sea, mientras no lo estrese, me va a hacer la función, pero en el momento en que yo la estrese, no me va a generar la función. ¿Cómo así que yo la estrese o no la estrese? Por lo menos. Resulta que yo tengo deficiencia por lo menos del factor de von Willebrand, ¿cierto? Pero resulta que yo no hago lesiones mayores y nunca me he caído. Nunca me he golpeado y lo máximo que he hecho son raspaduras. Ahí tú no te das cuenta que yo tengo deficiencia de von Willebrand. Pero les tocó operarme. ¿Resulta que le aumenté el estrés o no le aumenté el estrés? A pesar de ser una cirugía programada, ¿no? ¿Le aumenté el estrés o no le aumenté el estrés? Sí, se aumenta. Entonces, al aumentarle el estrés a esa célula, a ese factor, a esa célula endotelial que tengo ahí, aumento la condición en el sentido que tiene que trabajar un poquito más, y como está funcionando a medias, ahí ya se va a empezar a presentar la manifestación de la enfermedad. Por eso hay pacientes que de entrada no se les puede diagnosticar que tengan una deficiencia. Lastimosamente vienen y se diagnostican, es cuando el paciente se le aumenta la condición basal o la condición de estrés. Recuerden que condiciones normales, el hecho de yo sentarme, que ya lo habíamos hablado, eso genera presión en los capilares, y esa presión en las capilares hace que los capilares se rompen, y internamente nosotros hacemos activación normal porque no tenemos disfunción endotelial de las plaquetas y no me deja aparecer
la parte de petequias, porque son lesiones muy pequeñas, y ese segmento que yo tengo de von Willebrand me va a funcionar, pero cuando yo ya la lesión la hago mucho más grande, pues no va a ser capaz de funcionar adecuadamente y se va a empezar a manifestar pues con hemorragia, con la parte de hemorragia, porque no voy a hacer el tampón primario. Lo mismo pasa cuando yo tengo deficiencia de alguno de los receptores o de alguno de los segmentos de unión de agregación. Entonces, dependiendo del sitio, si yo tengo la mutación completa, recuerden que voy a tener una ausencia completa. Y ante la mutación completa, yo sí voy a hacer manifestación clínica más temprana y va a ser una manifestación clínica mucho más evidente. Pero si yo tengo una mutación parcial o un cambio de aminoácidos parciales, eso va a hacer que funcione regularmente. No sé si ustedes recuerdan, eso lo hablamos cuando hablamos los rasgos talasémicos. ¿Sí recuerdan que ese es el tema que yo les toqué? Por lo menos cuando hablaban ustedes, que en esa clase les comentaba lo de las alfa-talasemias, que nosotros tenemos unas mayores, unas personas, o sea, unas que se les manifiesta mayor la enfermedad, otros que se les manifiesta no tan severo y otros que ni siquiera se les manifiesta la enfermedad. Y eso depende de la mutación y el grado de penetrancia de la mutación que tenga. Y para dejarlo hasta acá, entonces recuerden que nosotros hacemos secreciones y reacciones de liberación de contenido con los gránulos cuando se activan las plaquetas. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Pues debo activar y liberar lo que es el ADP porque necesito energía. Tengo que tener activación de las proteínas G. También hago activación de las prostaglandinas y del tromboxano A2 y hago también la activación de todo el proceso para formar el tapón secundario. ¿Qué hace la aspirina? Recuerden que ya lo hablamos cuando hablábamos del ácido araquidónico, fosfolípidos, ácido araquidónico, que la aspirina me bloquea el COX-1 y el COX-2. O sea que la aspirina es anticoagulante o antiagregante. Bloquea COX-1 y COX-2. ¿La aspirina es antiagregante o anticoagulante? Antiagregante. Antiagregante, señor. Profe, en teoría es antiagregante, pero en también, teoría no, en teoría es que es antiagregante. Profe, es que también inhibe la formación de prostaciclina, que es un anticoagulante y un vasodilatador. Entonces, tiene esas dos funciones. Pero lo que pasa es que porque recuerden que nosotros cuando tenemos lesión endotelial no solamente se bloquea lo que es la prostaglandina, se libera la prostaglandina. ¿Qué otro vasodilatador que es más potente que la prostaglandina se libera? ¿Qué es más potente? No, el tromboxano es vasoconstrictor. El óxido nítrico. El óxido nítrico. Entonces, así yo no tenga prostaglandinas muchas, si mi célula endotelial tiene óxido nítrico, o sea, hago más vasodilatación que con la misma prostaglandina. ¿Por qué les hago la aclaración? Porque resulta, la aspirina es el único que es antiinflamatorio y antiagregante. ¿Qué función tiene la heparina? ¿La heparina me va a bloquear la agregación plaquetaria o me va a inhibir la producción de fibrinógeno, etcétera, para la formación del cemento para hacer la hemostasis secundaria? ¿Qué es lo que va a hacer la heparina? ¿Qué me dice? La hemostasis secundaria. O sea que inhibe células o inhibe proteínas. Proteínas. Inhibe proteínas. Inhibe proteínas. Entonces, como inhibe proteínas, ¿es antiagregante o anticoagulante? Anticoagulante. Anticoagulante, o sea, ojo. Porque es que a veces, cuando le explican al paciente, le dicen, tome aspirina que es anticoagulante. ¿Será que la aspirina es anticoagulante? No, es antiagregante. Y una de las cosas importantes, yo suspendo la aspirina y recuerden que independientemente hay células que pueden producir alguito de tromboxano A2 y pueden producir alguito de prostaglandina. O sea, ese no me bloquea completamente la función del tromboxano. Y como yo tengo una producción, o sea, no todas las plaquetas se mueren, todas las plaquetas se mueren a los 10 días y a los mismos 10 días van saliendo otras plaquetas. Tenemos diferentes ciclos, o sea, por lo menos
Si cogemos un grupo de plaquetas, encontramos que en ese grupo de plaquetas que ustedes cogieron, encontramos que una tiene un día de vida, la otra tiene 15, la otra tiene 10, la otra tiene 8, la otra tiene 5. Es variable ese tiempo de vida. Y resulta que si el señor empezó a tomar la aspirina, por lo menos el día de ayer, o sea que lleva un día de tomar la aspirina, ¿será que va a afectar la producción de tromboxano de aquellas plaquetas que llevan 10 días ya en el torrente sanguíneo? No. ¿Por qué no? No, porque ya está formado, o sea, ella afecta cuando se empiezan a formar. Exactamente, porque ya lo que está guardado en sus granulitos ya no se puede modificar, porque recuerden que ellas producen eso en la parte de los megacariocitos dentro de la médula ósea. Pero ¿será que las plaquetas que llevan son un día, ellas demoran más o menos 2 días? Bueno, aquellas que llevan un día en el torrente sanguíneo, ¿será que, y él empezó a tomar la pastilla ayer, y le tomamos el examen hoy, ustedes encuentran una plaqueta que tiene 12 horas de salida de la médula ósea? ¿Será que a esa sí le pudo haber afectado la producción de tromboxano? Empezó ayer y esta plaqueta salió hace 12 horas de la médula ósea. Puede ser, profe. Entonces, ojo. ¿Por qué les digo ojo? Porque es que a veces piensan empezó ayer y esta plaqueta salió hace 12 horas de la médula ósea. Puede ser, profe. Entonces, ojo. ¿Por qué les digo ojo? Porque es que a veces piensan los pacientes que el hecho de tomar aspirina les va a evitar hacer la agregación plaquetaria cuando tienen riesgo cardiovascular de una placa ateromatosa. ¿Sí me hago entender? Entonces, ellos piensan que el hecho de tomar aspirina les va a quitar, o sea, no van a hacer trombo. No lo voy a hacer, definitivamente no lo voy a hacer. Y cuando vienen, a los 15 días el paciente les hizo el trombo. Lo que hace es que les disminuye un poquito el riesgo, pero no les quita la probabilidad de hacerlo, porque recuerden que hay otros factores que se me activan cuando la célula tiene disfunción endotelial. Y las personas que toman aspirina profilácticamente es porque de base ya tienen una ¿qué? En el endotelio. Disfunción. Disfunción endotelial. Entonces yo le puedo bloquear a él la aspirina, la agregación plaquetaria, pero recuerden que se me pueden activar proteínas porque es que la célula se me vuelve procoagulante, se me activan las proteínas y el paciente me puede activar cascada de la coagulación e inducir la agregación plaquetaria. Entonces es un factor profiláctico, pero que no que lo quite completamente, o sea, no va a lograr quitárselo completamente nunca. ¿Entendido? Jóvenes, lo dejamos hasta acá, porque ya se me va a descargar el celular, tengo el 1% y si quito los audífonos, ustedes no me escuchan porque estoy aquí en el laboratorio, entonces nos queda como difícil. Entonces, yo en la tarde, a más tardar mañana, monto las notas. Por favor, yo antes de montarlas le escribo a la monitora para que ustedes estén pendientes. Si tienen alguna duda de la nota, le escriben a la monitora y yo reviso de una vez. Eso lo cierran como a las 12. Entonces yo mañana trato de montar las notas. Pues esta tarde no les digo que la monto porque es que tengo curso, yo viajo a Bogotá esta tarde y tengo curso de patología molecular. Entonces yo tengo que salir corriendo del aeropuerto a la Universidad Nacional y salgo tardecito. Entonces si logro montarlas hoy en la noche, pues le escribo a la monitora, pero no creo. Entonces yo la monto mañana en la mañana para que ustedes me puedan revisar y cualquier cosa pues hacer una corrección antes de que se me cierre el sistema mañana a las 12 de la noche. ¿Listo? Entonces nos vemos. Se cuidan y hablamos. Chao, Gracias, chao. hasta luego, profe. Chao. Sí, hasta luego.